Muy bien, hermanos, ahí estamos con la lección. Entonces, aquí está la presentación de nuestro hermano Sergio Fustero, hermanos. Ahí está el título también de la lección. Puede confirmar, a ver, algún hermano o hermana que esté viendo su pantalla y leer el título, ¿no?, de la lección de esta semana. Vamos a hacer un resumen hoy día, ¿no? Un resumen, hermanos. A ver, por favor, hermanos, mire su pantalla y dele una leída a ver si es que se observa ahí la presentación. Misión en favor de los no alcanzados. Primera parte. Muy bien, gracias, hermana Moni. Misión, ¿no? En favor de los no alcanzados, primera parte. Esta es la lección número 10, hermanos, ¿no? Que mañana, 9 de diciembre, no estaremos en la iglesia repasando esta lección, ¿no? En la iglesia, en la escuela sabática. Bien, hermanos, misión en favor de los no alcanzados, esta es la primera parte. Me gustaría que dentro de los que estamos hermanos aquí en la sala, algún hermano o hermana pueda participar y hacer mención a, a aquellas conclusiones o aprendizaje que haya podido alcanzar respecto a este tema, ¿no? Misión, ¿no? Este trabajo, ¿no? Misión en favor de los no alcanzados, ¿no? Si alguien puede dar algunas conclusiones, algo que haya comprendido, hermano, hermana, cómo alcanzar pues a esas personas que comúnmente no quieren tal vez o no tienen idea de Dios, ¿no? De repente ahí están como los griegos, ¿no? En sus propios razonamientos, su propio pensamiento, su propia filosofía. A ver, hermanos, pueden compartir. Hermano, tal vez el Eclesiastes 2:10 dice, todo lo que viniere a la mano, hacerlo ese momento, porque a donde vas, allí no vas a trabajar, no a hacer nada, solamente ahora hazlo cuanto antes posible. Es necesario abrir la boca mientras estamos vivos, donde nos encontremos, hermano. Eso es muy importante, hermano. Nosotros quedamos feliz, contentos al hacerlo, alcanzar una palabra a las personas. Esa es nuestra felicidad del cristiano que puede haber. Si no hacemos esto, quedamos desmoralizados, tal vez no estamos bien como cristianos. Es la felicidad del ser humano compartir con los desconocidos, no alcanzados. Y tal vez podemos emplear no términos católicos como algunas personas pueden molestarse, sino emplear pagano, gentil, esos términos son un poco desconocidos, entonces esos términos podemos emplear para evangelizar, hermano. Gracias, hermano. Justo. Muy bien, hermano Celso. Gracias más bien a ti por tu participación, hermanos. Ahí está, hermanos, una de las conclusiones a la que ha llegado nuestro hermano Celso y creo que todos también hemos llegado a que mientras tenemos vida, aquellos que creemos, hermanos, en la palabra de Dios, creemos en Dios, compartir, ¿no? Porque, ¿qué pasa? En algún momento descansaremos, no sabemos en qué momento, pero lo que hemos compartido, eso quedará hecho, ¿no? Y eso es lo que tiene valor, ¿no? Lo que tiene valor porque es para vida eterna. Lo demás, hermanos, que comúnmente los seres humanos hacemos, uno tiene su trabajo, de repente está haciendo sus actividades para ganarse el pan de cada día y todo ello, eso es pasajero, ¿no? Eso, pues, cuando uno descansa, pues queda en la nada. Pero lo que va a quedar para la vida eterna es lo que hablamos o compartimos o testificamos de la palabra de Dios. Y eso en base a la Biblia, como dice nuestro hermano Celso, pues es importante hacerlo. Hay que hacerlo eso, hermano. Muy bien, gracias, hermano. Sí, pues eso hay que hacerlo con todas las personas, no hay que- ¿Algún, alguien más quiere participar, hermanos? ¿Algún comentario? A ver, ¿a qué conclusiones tu hermano, hermana has llegado? En esta semana hemos estado estudiando, ¿no? El capítulo 17, ¿no? De Hechos de los Apóstoles.
Ahí está en el dibujo, hermanos, si ustedes están viendo ahí, el apóstol Pablo está en un lugar imaginariamente, ¿no? El Areópago, ¿no? Areópago, el lugar Areópago es un lugar donde pues exponían las personas sus creencias, sus filosofías, sus pensamientos. Y al escucharlo a Pablo, pues hermanos, la gente ahí en la plaza lo escuchaba hablar a Pablo, ¿no? Porque no perdía el tiempo él hablando en todo lugar, pues lo llevaron a ese lugar especial para que exponga, ¿no? Aquello que estaba hablando, ¿no? Y ellos pensaban, ¿de qué esto nos está hablando este hombre, ¿no? Creo que de nuevos dioses, a ver que nos hable, por favor, háblanos. Y así pues él habló a todos esos filósofos griegos, bueno, a los atenienses, ¿no? Hermanos, a ver, ¿alguien llegó a alguna otra conclusión? Hermano Justo. Sí, hermana Mónica, a ver. Bueno, en ese tiempo Pablo va a Atenas y la verdad es que allí tenían otra cultura, tenían otro, otra ciencia, otro conocimiento, y Pablo buscó la forma de entrar a ellos a través de alguna de sus creencias. A veces, bueno, y existen en este momento en el mundo un montón de doctrinas que han salido, y que la gente se aferra a ellas y cree en ellas, y debemos buscar un espacio, una pequeña lucecita de Dios en aquellas cosas, ¿cierto?, para poder entrar a las personas y llegar con el mensaje, adaptando un poco el mensaje sin torcerlo, sin cambiarlo, pero adaptar, porque Pablo aquí no es que aceptara que ellos tuvieran otros dioses, qué sé yo, sino que empieza a alabarles de alguna forma su religiosidad, porque estaban en una búsqueda de Dios, o sea, no es que les alabaran que tuvieran tantos dioses, ni mucho menos. Entonces, de la misma forma nosotros debemos ir buscando. Yo la verdad es que siento mucho lo que pasó durante la semana, de que a lo mejor una hermanita se sintió ofendida y yo creo que debemos aprender la lección. Yo la verdad es que todavía me siento muy mal por ello porque no quisiera que ella dejara de estudiar por eso. Entonces debemos ser muy cuidadosos y yo espero que el Señor ponga en nuestro corazón, como decía el hermano Celso, a lo mejor usar otras palabras, usar otros ejemplos para, para no ofender a aquellos que se están acercando de alguna manera, no alejarlos, sino que todo lo contrario, que ellos deseen seguir estudiando. Muy bien, hermana, gracias por su participación. Sí, pues hermanos, tenemos que aprender, ¿no? Aprender a llegar a las personas no alcanzadas, ¿no? No alcanzadas. Bueno, eh, siempre creo que en lo que se trata, ¿no? De manifestar de repente el evangelio, hermanos, pues va a haber siempre, ¿no? Así, eh, como diríamos, a ver, de repente se puede afectar, ¿no? En lo que sea, pero lo que se trata es de que no se pueda tal vez afectar, ¿no? Una cosa importante, hermanos, es de que ahí, y en todo lugar, creo, hermanos, que, por ejemplo, Siempre uno de los filósofos llamado Sócrates, no ahí, justamente un ateniense, un filósofo, no muy importante ahí en Grecia, lo han matado, pues, hermanos. ¿Por qué? Bueno, dicen de que él corrompió a los jóvenes porque les dijo que, bueno, tal vez que no hagan caso a esos dioses, y, pero en el fondo, hermanos, parece que había un político, un gobernante seguramente allí que no estaría contento con Sócrates, pues, y lo condenaron pues a la muerte, hermanos, simplemente por sus enseñanzas, ¿no? Y lo condenaron a muerte. Entonces en ese tiempo era pues no que tomara veneno, consumía veneno para que no haya sangre ni nada, ¿no? La cicuta, dicen, ¿no? La cicuta, un veneno, y con eso pues no morían ahí tranquilos.
Entonces así murió pues este filósofo Sócrates, porque según se dice de que, bueno, sus enseñanzas eh, afectó, ¿no? La creencia de sus dioses, que lo llevó a los jóvenes a otra creencia o que no obedezcan a sus dioses. Bueno, en el fondo yo pienso que si políticamente siempre los gobernantes cuando son afectados, pues ahí llega a veces esa sentencia, ¿no? Caso Juan el Bautista, hermanos, eh, predicó pues directamente también, ¿no? Acerca del rey de ese lugar, no, dijo, no te conviene, no está correcto que tú estés con la esposa de tu hermano. Estaba en adulterio, pues, ¿no? Le llamó la atención, aunque no tanto le afectó a este hombre, a este rey, entonces, pero esa mujer pues lo odiaba a muerte y bajo ciertas circunstancias pidió la cabeza pues de Juan Bautista y le cortaron la cabeza. O sea, y así a lo largo de la historia vemos, ¿no? Que esas cosas suceden. Y entonces uno se pregunta, ¿no? O sea, tal vez uno dice, ¿no? Tener tacto de repente, ¿no? O sabiduría de Dios, del Espíritu Santo, para poder predicar también el Evangelio. Aunque uno pues no tiene que tener temor tampoco, ¿no? De morir. Muchos cristianos han dado su vida. Así por ejemplo, Santiago parece que se cortó su cabeza. También creo que este Pablo, por ejemplo, lo crucificaron también a, Pedro. a Pedro. Y así, hermanos, ¿por qué eso, hermanos? Porque el mensaje choca, pues, ¿no? A ciertas personas, autoridades políticas, ¿no? O religiosas también. Y así, pues, los cristianos han muerto a diestra y siniestra también por los supuestos no cristianos, no, Roma papal, pues, no, mató a diestra y siniestra, ¿no? A todos los que estudiaban la Biblia, no, eso históricamente se conoce, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa, pues, hermano, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo alcanzar, pues, no, con esta tarea de predicar a estas personas eh, que de alguna manera tal vez conocen o equivocadamente conocen, ¿no? A Dios, pero cómo alcanzar a ellos, ¿no? Caso el mismo apóstol Pablo, pues él era un erudito en la palabra de Dios, pero no por conocer la teoría, hermano, se hace las cosas correctas, porque él era un asesino. Siendo cristiano, él creía que debía asesinar a todos los cristianos, porque según su concepto, los cristianos eran pues como lo peor que existía en este tiempo, ¿no? Lo peor, porque según su concepto de la palabra de Dios que tenía Saulo de Tarso, era de que el Mesías que tenía que venir al Salvador no vendría así pues como Jesús, ¿no? De como vino de José y María, no como un hombre humilde eh, que predicó así, ¿no? Y dio su vida, ¿no? Entonces él pensaba que era un impostor, pues, ¿no? Como judío que era él, y entonces los seguidores de Jesús, pues él los perseguía. Miren, el concepto que él tenía. Si se topaba con un cristiano, a la cárcel o bien lo mataban, pues hermanos. Era así. Él cuenta su testimonio que eso era yo, dice, ¿no? Pero hasta que el mismo Señor, ¿no? Se presentó ante él en el camino a Damasco y recién ahí cambia su vida. Era un hombre sincero, sí, pero era un asesino, asesino sincero, ¿no? Pero cuando descubrió que estaba persiguiendo a Cristo, entonces cambió su vida, pues, ¿no? Y esa es la forma, creo que hacer ver a la gente, por muy malo que sea, ¿no es cierto? En nombre de Dios, mucha gente puede ser muy mala, pero hay que hablar la palabra del Señor y cuando entienden la palabra del Señor, hermanos, ahí sí se convierten como Pablo, ¿no? Entonces se convierten en apóstoles del Señor. Pero nuestra tarea es justamente, pues, cómo alcanzar con el Evangelio a las personas, ¿no? Para que se conviertan al Señor, ¿no? Así como Pablo. Bueno, hermanos, ahí está. Si alguien quiere también hacer comentarios o quiere hacer preguntas también, hermanos, pues estamos ahí tratando Hermano, de entender. otro hermano, Ajá. ¿cómo alcanzar a los no alcanzados? Dice, o sea, emplear el método. ¿Cuál?
Es el método, depende de las circunstancias, depende de la persona, depende del lugar donde se encuentra. Entonces el método podría ser que el Señor empleó es sanar a la persona. Ese es uno de los métodos. Otro método es que escribir, ya sea en la tierra, ya sea en el piso, ya sea en tierra, pero escribirlo, eso es muy importante. Toma atención las personas. Otro de los métodos, alguna ilustración, entonces presentarle, entonces las personas van a tomar atención, pero palabras y palabras y palabras nada más, entonces casi es hablar en el aire, entonces no tiene efectividad. Esos son algunos métodos que podemos alcanzar a no alcanzados con la misión que Dios nos encarga, porque esa es nuestra tarea, nuestro trabajo. No es que el Señor hemos recibido esa orden, entonces llegar hacia las personas desconocidas. Gracias, hermanos. Muy bien, hermano Celso, pues sí, hermanos, ahí está, pues no, esas conclusiones a las que llega nuestro hermano Celso, importantísimas, ¿no? Que las palabras pueden entrar por una oreja y salir por la otra oreja. Así es, pues, ¿no? Las palabras, palabras y palabras. Pero a esas palabras, hermanos, hay que acompañarnos, dice, con acciones, con hechos. Y eso es lo que hacía también el Señor Jesucristo, los hechos. En la práctica, esas necesidades que tenían las personas, estaban enfermos, ciegos, cojos. Entonces, Él les curaba, les sanaba, hacía los milagros, ¿no? Entonces, eran hechos que les llamaba la atención, ¿no? ¿Y quién es este hombre, ¿no? Que puede curar, sanar, botar demonios. Entonces, esos hechos, hermanos, hacía que la gente pudiera tener una vivencia, una experiencia de que realmente estaban ante la presencia del Mesías, del Salvador, ¿no? Aunque no todos los que eran curados y sanados también pues seguían al Señor Jesús, pero sí sus acciones, pues nadie lo podía negar que era un hombre correcto, bueno y que había venido del cielo. Muchos lo expresaron así, hermanos. Bueno, los hechos son importantes. Creo que sí, en nuestra predicación tiene que ir también acompañado de hechos, de acciones, de ayuda, hermanos, ¿no? Tal vez satisfaciendo las necesidades urgentes o primarias que pueda tener la gente que nos rodea. Entonces, esos hechos abren los corazones de las personas y pues y las palabras que también se hablen acerca del evangelio, pues puedan captarlo, no puedan recepcionarlo, si está demostrado con los hechos. Muy bien, hermanos, bien, ahí qué bien. Ahí está, hermanos, estamos aprendiendo ahí, ¿no? Las conclusiones de la lección de esta semana. ¿Alguien más quiere hacer preguntas? ¿Quiere comentar, hermanos? Pues bienvenidos sus comentarios, pues sus preguntas también. Hermanos, la lección de escuela sabática de hoy día en el folleto, hermanos, también hay preguntas, hermanos. Ahí está, preguntas para dialogar. Y hay una primera pregunta, hermanos, dice aquí. Primera pregunta dice, si tomamos como modelo la historia de Pablo en Atenas, o sea, que como hemos estudiado este capítulo 17 de Hechos, ya, si lo tomamos, dice, como modelo, ¿no? Esta historia, ¿no? De Pablo en Atenas, pregunta dice, ¿cuál es el primer paso que debe dar todo el que inicie obra evangelizadora en una ciudad? A ver si alguien puede responder esta pregunta. ¿Cuál es el primer paso, dice, ¿no? Que debe dar todo el que inicie obra evangelizadora en una ciudad? Imaginémonos nosotros pues yendo a una ciudad para evangelizar esa ciudad. Entonces, ¿qué primer paso tendríamos que dar? A ver, contesten, hermanos. ¿Qué primer paso tendríamos que hacer para evangelizar ¿no? a una ciudad ¿no? donde hemos ido a predicar? Bueno, ¿Cuál sería? Sí, sí, hermana, a ver, ¿cuál sería ese primer yo lo que paso? decía Pablo era ir a la, a la sinagoga
era ir a los suyos primero. muy bien, hermana, gracias. Sí, pues, hermanos, en este capítulo 17 vemos que Pablo lo primero que hacía era a las personas que ya conocían de alguna manera la palabra de Dios, como eran los judíos, sus paisanos, ¿no? Los judíos que tenían, en todo lugar tenían su sinagoga, su templo, ahí va en primer lugar a hablarles, ¿no? A decirles que ese Jesús que lo han matado, pues era el Mesías, el Cristo, ¿no es cierto? Jesús era el Mesías, al que se estaba esperando. A ellos les predicaba eso, ¿no? Y después a todos de la ciudad que no tenían conocimiento, ¿no? De la palabra de Dios o de Dios también. Entonces, qué hacía él entonces para esas personas, ¿no? Que no conocían todavía a Dios? En esa dirección la pregunta, ¿no? ¿Cuál es el primer paso que debe dar todo el que inicie obra evangelizadora en una ciudad? Ya, bueno, ya se dijo que según el modelo de Pablo, él predicaba en primer lugar a los que ya conocían, aunque equivocadamente les aclaraba ahí no lo que había que aclarar, no respecto al evangelio. Y en segundo lugar, y eso es lo que queremos ahora, es, hermano, cómo ahora hablar a la otra gente que todavía no conoce a Dios, no conoce la Biblia, tal vez, ¿no? A ver, hermano, hermana, puedes contestar esta pregunta que nos hace aquí la lección. Bueno, justo, Hermano Marcelino, a ver, buenos ¿cuál días. sería eso? Mm, Él lo hizo en otros lugares muy bien, como 3 veces relató la forma como conoció a Cristo. Y él exactamente, si eso hubiera hecho, la cosa hubiera sido diferente. No, el hecho de exaltar quizás no lo que ellos hacían, valorar lo tan filósofos que eran, sabios, sus poetas, todo aquello, ¿no? Exaltó a los hombres, no a Cristo. Y después él se da cuenta, después dice, cuando escribe a Gálatas, creo, dice, ahora tengo que solamente exaltar a Cristo, a predicar de Cristo y nada más de Cristo, dice, ¿no? Entonces, él mismo se da cuenta luego, ¿no? Pero los críticos encuentran de que él no habló de Cristo en primer lugar, ¿no? Sino, claro, algo habló de Jesús, pero no ha sido el tema principal de su prédica, Cristo. Eso es lo que le faltó quizás a Pablo. Muy bien, gracias, hermano Marcelino. Es un detalle muy importante, ¿no? En lo que, en el testimonio de Pablo, ¿no? Porque justamente Pablo reflexionando en la prédica que hizo ahí en Atenas a los griegos, hermanos, como que él falló en algo, él mismo dice, ¿no? Que falló en algo, ¿no? Por eso, de haberse convertido así, personas no fueron muchos, fueron pocos nada más, ¿no? ¿Y dónde estaba la falla? Entonces ahí está, nuestro hermano Marcelino está haciendo la aclaración de que no exaltar las cosas no humanas, eh, porque eso hace de que, me imagino, ¿no? De que la gente eh, piense, ¿no? Que está haciendo tal vez bien, pero cuando está haciendo mal, pues, ¿no? Entonces, malinterprete, ¿no? Ese elogio que se les dé, ¿no? Por eso es el que él dice, el apóstol Pablo dice, ¿no? Más concentrarse simplemente en Jesucristo y en el que ha sido crucificado y que Él es el Salvador, ¿no? Concentrarse en eso, ¿no? Y vemos a lo largo de su vida que ese es su secreto. Y ese secreto creo que, pues ya no es secreto porque ya lo sabemos nosotros también, concentrarnos más, ¿no? En Jesucristo, ¿no es cierto? En Jesucristo para tener éxito en la predicación del Evangelio. Hablar acerca del Señor Jesucristo, ¿no? Que lo conozcan a Él. ¿Cómo cambió el apóstol Pablo, hermanos? Cuando directamente se encontró con Jesucristo, inmediatamente cambió su vida. Saqueo, ese hombrecito, ¿no? Ese publicano, cobrador de impuestos,
¿Cómo fue transformado? Cuando Cristo entró en su casa, hermanos, cambió su vida, ¿no? Entonces, ahí está el secreto, hermanos, ¿no? Porque si vamos a comentar de algunas cosas que el hombre hace y esto, entonces vamos a perder mucho tiempo, hermanos, nos vamos a desviar y entonces va a ir en segundo plano ya ahí de complemento Cristo, el Evangelio, y ya no le van a dar importancia, pues, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde Pablo se da cuenta de que no debe resaltar o estar hablando, ¿no? De otros temas que ya pues en la prédica pues no vale la pena, ¿no? Estar exaltando las cosas humanas, pues no vale la pena. Claro, en el trabajo que uno tiene, ¿no? Se hablará de otros temas, actuaciones, ¿no? Pero en la prédica, hermanos, pues hay que concentrarse en que se conozca al Señor Jesucristo, ¿no? Esa parte es importante, hermanos, que tengamos cuidado nosotros, ¿no? De no elogiar de repente las cosas humanas, ¿no? Que desvían pues la atención del objeto principal que es Jesucristo el Salvador, pues hermanos, ¿no? Muy bien, gracias hermano Marcelo. Bueno, con las vuestras participaciones se va aclarando, hermanos. Bueno, ahí está. Entonces, el primer paso, hermanos, de repente también alguien quiere participar e indicar, eh, tal vez nos sentimos no incapaces, ¿no? ¿Y cómo voy a predicar acá en esta ciudad, ¿no? Donde estoy. He venido a predicar, ¿qué voy a hacer? Uno se siente preocupado, ¿no? Pienso de que hay que orar, hermano. Hay que orar y pedir a Dios, ¿no? Señor, pues dame tu Espíritu Santo, utilízame como instrumento. Creo que ahí también está el secreto, hermanos, que como dijo nuestro hermano Celso, no sabemos cuál es el lugar, cuál es la circunstancia, qué clase de gente es, qué pensamientos tiene, no sabemos nosotros, pero Dios sí sabe, hermanos. Entonces Dios sabrá cómo nosotros vamos a llegar a esas personas, ¿no? Pero ya más o menos estamos dándonos cuenta que toda persona necesita de Cristo. Ese es el objetivo, ¿no? Ese es el objetivo. Por ejemplo, también estoy pensando, hermanos, en Jonás. Entonces, para que conozca, para que sean salvos de esa ciudad de Nínive, simplemente Jonás se concentró en repetir el juicio que Dios daba a esta ciudad. De aquí a 40 días ustedes son, ya pues desaparecen, van a morir, van a ser juzgados, van a desaparecer, y así Dios lo dice. De aquí 40 días ya pues ustedes están muertos. Así que todos se arrepintieron, hermanos, desde los chicos hasta los grandes, hasta el mismo rey, ayunaron 3 días, pidiendo misericordia de Dios, a ver tal vez si Dios cambia, ¿no? Su decisión que había hecho. Y hermanos, qué interesante es que Dios es misericordioso. Cuando ve a la gente que se humilla, que se arrepiente, que reconoce su pecado, Dios es así, perdona. No importa el hombre peor, el hombre más malo que pueda ser, que se humille, que se arrepiente, que pide perdón, ahí está Dios, perdona, hermanos, cambia la situación del ser humano. Y Nínive se salvó. Bueno, ahí está, miren la Hermano, estrategia. justo Sí, hermano Salino, algo más. quizás podría un poquito ilustrarnos. Ayer yo estaba en una ciudad, Viña del Mar, ¿no? Estaba en mi trabajo. Y mientras estaba abriendo el local, dos personas se me acercaron con bastante respeto. Les saludé con cariño igual, ¿no? Y me dice, usted sabe que todos morimos, nosotros también vamos a morir. Usted también va a morir en algún momento. Que no, está usted equivocado. Nosotros no vamos a morir. Solamente dormimos. Cuando Cristo, el Señor, venga a buscarnos, vamos a resucitar a ti. Le dije, sí, claro. Y empezó otro tema. Entonces le dije, mire, es verdad, dice la palabra de Dios, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, y la verdad es Cristo. Cristo es la verdad. Cuando conocemos a Cristo, entonces la cosa cambia. Aunque haya tumulto en la ciudad, en el mundo, Cristo hace la diferencia. Y así poco a poco hablé de Jesús. Él dice,
Isaías 9:6 de que niño nos es nacido y el principado sobre su hombro será puesto sobre él, cuyo nombre será Padre Eterno, Consejero, Dios fuerte. Y allí dice con D mayúscula, Dios poderoso, creador del... Todas las cosas fueron hechas. Y hablé de Cristo, de Cristo, de Cristo, y al final hablamos el nombre de Dios, también fue entendido. Y le dije, mire, usted me quiere invitar a leer un tratado, está muy bueno. Si yo le doy algún tratado, ¿usted lo recibiría? Y la dama dijo, no creo, dice. Pero la Biblia dice, haced todas las cosas que los hombres quisieran que hagan con vosotros. Si usted quiere que lo lea, que lo investigue, el tratado que usted tiene, ¿cómo entonces usted no lo hace con otras personas que le den? Y poco a poco la dama dijo, no lo aceptaría. Ah, ya. Y guardó yo le tenía en la mano el conflicto de los siglos para regalarle. No lo quiso la dama y se fueron respetuosamente, pero el varón regresó, se arrepintió y recibió el conflicto de los siglos. Siempre cuando se habla de Jesús, no, ellos salen predicados lejos de dar algún mensaje diferente del que dice la palabra de Dios. Entonces también aceptan a leer el conflicto de los siglos. Eso es importante. Muy bien, hermano Marcelino. Gracias por el testimonio, hermanos. Pues está bien. Así que, hermanos, pues hablar de Jesucristo, pues tiene siempre, pues, resultados exitosos, ¿no? Hay resultados exitosos. Muy bien. Hay una segunda pregunta, hermanos. Acá dice, ¿qué tipo de conducta se espera de un cristiano para tender puentes hacia la gente de la ciudad? Y por cierto, dice, de cualquier otro lugar. Que, o sea, hablando de personas no conocen a Dios. O sea, ahí, ¿qué tipo de conducta se espera de un cristiano para tender puentes hacia la gente de la ciudad? Creo que la respuesta está en el testimonio aquí de nuestro hermano Marcelino, ¿no? Hablarles con mucho amor y hablarles en base a la Biblia, a los que tienen cierto conocimiento de la Biblia y a los que no tienen conocimiento también, hermanos, creo que es así, ¿no? Hacerles ver la Biblia y hablarles de Cristo, creo que ahí está. Si alguien quiere comentar algo más respecto a esto, hermanos, creo que ya lo hemos comentado. La tercera pregunta dice, cuando nos sentimos provocados por los tipos de ídolos modernos, hablando, hermanos, de ídolos, pero ahora hay ídolos modernos, dice, ¿qué debemos evitar hacer? Especialmente al principio, al iniciar obra evangelizadora entre la gente que adora esos ídolos. O sea, en otras palabras, acá dice qué debemos evitar hacer, ¿no? Al principio, o sea, al iniciar esta obra evangelizadora, qué cosas no debemos hacer, ¿no? Al predicar a las personas que están adorando los ídolos. ¿Qué no debemos hacer? Dicen. A ver, ¿qué dicen, hermanos? ¿Quién contesta? A ver, hermanos. Tú ves personas que están adorando ídolos, no estatuas, imágenes así. Entonces, ¿qué cosas no debemos hacer, no? A ver, hermanos, ¿están escuchando? Participen, hermanos. Sí, hermana, a ver, ¿qué no debemos hacer, hermana? A Lo ver. que no debemos hacer es ir de frente a que voten los ídolos. Porque yo he escuchado muchos testimonios de hermanos que están, bueno, recién comenzando con todo el amor y todo, y que, por ejemplo, van a la casa de los papás que tienen imágenes, qué sé yo, y le dicen, ay, mamá, saque todas estas cosas, si son de piedra nomás, son de yeso, no le van a escuchar. Eh, Creo que, bueno, es que es complicado, mi hermano, porque, por ejemplo, como le decía yo, con todo el cariño traté de decir algo y la verdad es que la gente igual siempre se va a ofender. Entonces hay que pedir a Dios más que nos dé la sabiduría
para poder hablarle a las personas. muy bien, hermano. Sí, pues no debemos decirle, ¿no? Que, o sea, condenarlos directamente, ¿no? Y decirle que está mal lo que están haciendo y todo esto, ¿no? Seguramente ellos van a reaccionar también, pues, ¿no? Porque no tienen conocimiento de Jesucristo, entonces, no lo conocen, entonces les va a chocar, ¿no? Porque algo que una persona está haciendo y te dice que no hagas eso, pues te va a chocarte, ¿no? Pero cuando te dan los argumentos necesarios, ¿no? Entonces te hacen ver que eso está mal, entonces recién uno toma una decisión y dice, sí, pues tienes razón. Recuerdo ahí que un hermano, me parece, este, él, como toda persona así, pues tomaba su gaseosa siempre, ¿no? Pero no sé dónde, en qué lugar, en Lima, no sé qué lugar, justamente entró ahí a la fábrica y todo, le han hecho ver realmente cómo se hace una gaseosa, dice, ¿no? Como son las colas, ¿no? Que se venden. Y al ver realmente cómo se hace, pues hermanos, pues tomó una decisión, nunca, nunca, jamás, y no toma pues gaseosa, ¿no? ¿Por qué? Porque ha visto que cómo se hace, ¿no? Entonces, cuando uno ve, o sea, tiene los argumentos necesarios, de repente, ¿no? Una persona llega a tomar una decisión. Así caso, como repito, ¿no? Una y otra vez, de Pablo, cuando se encuentra con Jesús, inmediatamente su vida cambia, pues, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que estamos aprendiendo, hermanos, ¿no? Hacer conocer a Jesús en primer lugar. Y después cambia, pues deja los ídolos y todo, ¿no? Porque está conociendo Jesús, que es el verdadero Dios. No ha sido necesario que le digamos, no, deja de adorar, bota esto y aquello a las personas, sino al conocer a Cristo ya se va a dar cuenta, ¿no? Automáticamente de que lo que estaba haciendo está mal, ¿no? Muy bien. Y aquí hay una última pregunta, hermanos. Dice, Hermano Pablo Jesús, podría haberse limitado, dice, a presentarles a este Dios que los amaba y ellos se habrían pues sentido muy complacidos, ¿no? Pero luego cruzó una línea que hizo que la gente pensara que era un iluso cuando presentó la resurrección. ¿Debería haber hecho eso? ¿Por qué sí y por qué no? Recordemos, hermanos, que Pablo entró, ¿no? Ahí en su predicación elogiando de repente la religiosidad que tenían los atenienses, los griegos, y tocó el punto, ¿no? De que tenían un dios, o sea, un altar para un dios desconocido, y por ahí entró él con el mensaje, y yo predico acerca de este Dios que no lo conoce, que es creador de los cielos y la tierra, ¿no? Y que Él está ahí cerca, ¿no? Que lo podemos alcanzar, que a través de un hombre, el Señor ha puesto un hombre, un varón, para juzgar a todo este mundo, ¿no? A través o sea, está tratando de entrar a hablar de Jesucristo. Y esto pues se demuestra porque Dios lo resucita, dice, ¿no? A este hombre, ¿no? Que murió, pues, ¿no? Él lo resucita y a través de él, pues, va a juzgar. Entonces la gente ahí, los atenienses, reaccionan, ¿no? Frente a ese hecho de la resurrección, porque ellos no tendrían pues en mente, o sea, hoy en día, hermanos, científicamente, de acuerdo a la ciencia que se tiene en este mundo y se estudia en las universidades, entonces te van a decir de que es imposible, pues ¿cómo? Esto es imposible que pueda suceder, ¿no? Que pueda suceder, es imposible que pueda suceder eso, ¿no? Que uno pueda resucitar, un muerto que resucite. O sea, de acuerdo a las leyes, y justamente la Biblia también habla, ¿no? Las leyes que nos limitan, ¿no? Limitan, hermanos, entonces, de acuerdo a esas leyes, pues, no, no es, no se da, pues. Entonces, los griegos, los atenienses, cuando escuchan que ese hombre resucitó, y no encajaba, pues, en su mente, ¿no? Eso es inconcebible. Entonces, eso no es correcto. Entonces, ya otro día te escucharemos. Entonces dijeron eso. Entonces, ahí, pues, lo dejaron, ¿no? Que ya
Ya dejó de hablar, pues, Pablo ahí en el Areópago, ¿no? Y creo, algunos sí, seguro Dios tocó el corazón, caso el encargado de ese lugar, Dionisio creo que era, entonces sí se convirtió, pues, ¿no? Y otra mujer, Damaris, también se convirtió. Pocos se convirtieron, ¿no? Y, pero otros rechazaron, otros dijeron, ya otro día te escucharemos, así, ¿no? Lo postergaron, ¿no? Ahí. Eh, entonces, hermanos, eso es lo que sucedió, por eso la pregunta viene aquí. ¿Debería haber hecho eso, haber hablado de la resurrección? ¿Por qué sí y por qué no? Ahí está la pregunta, hermanos. Ha sido una falla eso de que hable acerca de la resurrección, hermanos. A ver, era gente que de repente en su mente no encajaba, pues, ¿no? La resurrección. Hermano Como para José, mucha gente. Sí, hermana. que ahí queda de repente el sentimiento de uno cuando les habla a las personas y rechazan el mensaje, pero finalmente no es a uno quien rechazan, es a Dios a quien rechazan. Entonces, la misión es dar el mensaje. eh, y como le decía antes, debemos orar para que el Señor ponga las palabras y sea Él quien toque los corazones, pero siempre va a haber alguien que lo rechace. O sea, estamos en el mundo y si bien es cierto, hay personas que están perdidas y que van a ser alcanzadas porque van a recibir el mensaje, pero otros simplemente no. Y hay gente que está irremediablemente perdida y no hay nada que podamos hacer al respecto. Es la decisión de ellos. Pero nuestra misión es dar el mensaje de todas maneras. Muy bien, gracias, hermana. Pues claro, ahí está la respuesta, hermanos, pues de que sí o sí tenemos que hablar, ¿no? Del evangelio que consiste que Jesús vino, pues, ¿no? Del cielo. Y esto es un milagro para nosotros que el Espíritu Santo engendra, ¿no? En el vientre de la Virgen María, pues ahí, ¿no? Un niño, pues no hay en el vientre que va a ser el Hijo de Dios. Eso es pues, un milagro, hermanos. Eso nadie lo va a poder explicar, pues, hermanos. Es que Dios es todopoderoso para hacer eso. Y ahora que el Señor haya venido a esta tierra, mucha gente se puede preguntar, pero ¿por qué ha muerto en la cruz? Y todo? Entonces, eso tiene su explicación de que el hombre ha caído en pecado y con justicia el hombre debería morir, pero la única solución es de que el mismo Creador, así humanamente, Él pueda pagar realmente esa deuda que tiene el hombre, ¿no? Por pecador debía morir. Y Dios es el que humanamente, ¿no? Como humano lo paga, pues, ¿no? Así a través del Hijo, y eso es justicia, es justo, Dios es justo, no pasa por alto ningún pecado, ¿no? ¿Cierto? Y además de eso, hermanos, pues ahí en la cruz del Calvario lo hace todo eso porque demuestra su amor. Entonces, pero y ahora que el problema que por consecuencia del pecado es la muerte, entonces Dios que los resucita. Entonces eso de resucitar, hermanos, es un milagro, pues, que Dios hace, ¿no es cierto? Resucita. Entonces eso también para nosotros como pecadores, no vamos a descansar, en este caso como el hermano Marcelino ya explicaba y la Biblia lo dice, el que cree en el Señor no va a morir, pero ¿cómo es eso que no va a morir? Simplemente la Biblia dice va a descansar. Claro que va a morir como murió eh, el que murió, hermanos, ayúdenme a recordar, Lázaro, ¿no? Lázaro. Murió, pues, ¿no? Pero Jesucristo, que Él se muestra que es el- la resurrección, lo resucitó, pues, hermanos. Y ese es un milagro, pues, hermanos, la resurrección. Entonces, porque Jesús tiene la capacidad de resucitar. ¿Y a quién resucita? Al que cree en Jesús. Cree que Él ha pagado sus pecados. Pues, entonces, necesariamente se tiene que decir, ¿no? Todo ello, ¿no? Y pues Pablo necesariamente tenía que decir, aunque no lo entendieron pues no lo entendieron y lo rechazaron. Y así habrá, pues hermanos, ¿no? Gente que nos escuche, unos aceptarán,
otros no lograrán entender y los rechazarán, de repente ya más adelante lo puedan entender cabalmente. Bueno, es así. Sí, hermana, alguien quería participar. Hermano, justo Sí, hermano Marcelino. hoy día es feriado acá en Chile. Hay una virgen muy cerca de Viña del Mar, se llama Los Vázquez. Hoy día vienen de Santiago gente, pero cantidad. Pero cuando ya están cerca para llegar a la capilla esa de donde se veneran, dicen, no, veneran a esa virgen, entonces viene la gente caminando de rodillas, arrastrándose de pecho, sangrándose las rodillas, hasta llegar allí, según ellos están adorando, están haciendo penitencia, están pagando sus pecados, no sé. Es una forma de adoración a esa virgen, ¿no? Aunque ellos dicen no estamos venerando, pero hay una adoración, ¿no? Entonces yo tengo amigos bastante eh, que le digo, estudiosos, entre comillas, de la Biblia, pero dicen que no, Dios Jesús formó la Iglesia Católica, que en base de Pedro le dio para que sea, le dio la llave. Nosotros somos lo único que fundó Jesucristo mismo, no hay más, sí. Entonces, yo tengo la Biblia católica, pues. Entonces, yo le abro la Biblia. En la Biblia católica, Baruch, el último capítulo de Baruch, todo el capítulo le hago leer y le pregunto, esto que habla la Biblia católica, ¿a qué iglesia se asemeja? Porque allí habla de ídolos, no crean en esos ídolos, porque esos ídolos tienen ojos, no ven, tienen boca, no habla, tiene una espada en la mano, si viene el ladrón no se defiende, de noche vienen pájaros nocturnos, le hacen heces en la cabeza, no se puede limpiar, de por dentro, gusanos gorgojos le comen, tampoco se queja, se cae para vergüenza de ellos, otro tiene que levantar. Y además, para vergüenza de esos dioses, mucha gente le cargan, porque por él mismo no puede andar. Y así habla todo el capítulo, no tengan miedo. Vienen los sacerdotes, le roban las alhajas de oro que les regalan a sus feligreses, le dan a las meretrices, tampoco se quejan. Si le echas con orina en la cara, no se va a quejar, no son dioses. Y además le echan hasta 7 candados para que el ladrón no les robe, porque no son dioses, no puede defenderse por él mismo, y etcétera, etcétera. Y al final le pregunto al amigo mío, le digo, ¿a qué iglesia se parece esta escena que te presenta Baruch? Y finalmente le invito a leer en la misma Biblia, en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 18, 19, 20, hasta 21, dice de la siguiente manera, mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios no participan del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que los ídolos son algo? ¿O que sea algo los que sacrifican a los ídolos? Antes digo, lo que sacrifican los gentiles a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros participéis de los demonios. No podéis beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios, etcétera, etcétera. Entonces, la Biblia, cualquiera sea la Biblia, va a decir lo mismo. Entonces, hay una diferencia, los que participan de rodillas o con velita, o sea, de otros ídolos, ¿a quién está sirviendo? A los demonios, no a Dios. Entonces tú no estás hablando, sino la Biblia está hablando, entonces tú no tienes la culpa de lo que está escrito en la Biblia. Y entonces se dan cuenta, tienen razón, Dios. Es bueno servir a Dios antes que a los ídolos. Amén. Tiene apagado el micrófono, hermano, justo parece. Sí, había estado con el micrófono apagado. Es verdad, pues, hermanos, ¿no?
que hay que mostrar la Biblia, la palabra de Dios, y cualquier persona también que tiene respeto o cree que la Biblia es palabra de Dios, pues, pues va a cambiar su pensamiento, ¿no? Entonces va a tomar decisiones, ¿no? A favor del Señor Jesucristo. Eso Hermano, es correcto. Sí, hermana Mónica. bueno, con respecto a lo que el hermano decía también, hay cierta ignorancia respecto a la palabra venerar, porque tiene dos acepciones. Por ejemplo, aquí estaba viéndolo yo, dice primero sentir y demostrar gran amor y respeto a una cosa o a una persona por su virtud, dignidad y méritos. Y la segunda acepción dice rendir culto a Dios, a los santos o a las cosas sagradas. Rendir culto es adorar. Ah, muy bien. Sí, pues hermanos, esa palabra, ¿no? De adorar o venerar también, hermanos, es lo mismo, ¿no? Venerar es pues, y pues hacerle o por lo menos inclinar la imagen, ¿no? Es de respeto y todo ello, ¿no? Em, porque se cree, ¿no? O sea, mucha gente cree que esa imagen o aquello que ha hecho la mano humana, ¿no? Que cree que es milagroso o algo así. Y, y, y bueno, pero ahí está, hermanos, ¿no? Lo que dice la palabra de Dios. Detrás de esa imagen, detrás de esa escultura, categóricamente está diciendo la palabra de Dios, está detrás de ello los demonios, los diablos, porque ya habíamos estudiado también que el segundo mandamiento de Dios dice justamente eso, ¿no? Y ese mandamiento y los 10 mandamientos lo ha escrito Dios, él mismo con su propio dedo en 2 tablas de piedra, para que nadie tenga dudas. Hermano, No te harás imágenes ni ninguna semejanza, dice, ninguna escultura te harás, dice, de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra, debajo en las aguas. No te inclinarás a ellas, dice, inclinarse, hermanos, porque ese inclinarse, pues, viene a ser, a veces muchos lo dicen venerar, ¿no? Pero ese inclinarse es adorar también, pues, adorar. Por ejemplo, cuando Juan, el discípulo amado, veía las visiones, Dios le mostraba las visiones a través del ángel, él se inclinó, pues, ¿no? Se inclinó ante el ángel que le mostraba, ¿no? Las visiones. Y el ángel le dijo, pues levántate, le dice, no te inclines, no, ante mí, yo soy un consiervo tuyo, solamente adora a Dios, le dice, adora a Dios. Y lo que busca Satanás, el diablo, pues hermanos, es que nos inclinemos a él. Pero ¿cómo nos vamos a inclinar ante él, hermanos? A través de esa veneración que se le da a las imágenes, estamos pues adorándole al diablo, ¿no? Porque el diablo lo que busca es oponerse, ¿no? A las leyes de Dios, ¿no? Y al mismo Señor Jesucristo le dijo eso, ¿no? Mira, inclínate delante de mí, o póstrate delante de mí. Le dijo el mismo Satanás al Señor Jesucristo, a su propio creador. Y yo te doy todo, ¿no? Todo este mundo es de mí, así que yo te lo doy todo. Entonces, inclínate a mí. O en otras palabras, adórame a mí, ¿no? Pero el Señor le dijo, no, que vete, Satanás, escrito está, le dice que solamente a Dios se le adorará, a Dios nada más. Inclinarse solamente, hermanos, o venerar solamente a Dios. No a nadie, hermanos, ni a una persona, ni a un pastor, ni a ningún ser humano, a nada, ¿no? Sino solamente hay que inclinarse a Dios o venerar solamente a Dios, no a nadie, ¿no? A nadie, mucho menos a las imágenes, porque a través de ellas, como hemos visto bíblicamente, detrás de ellos estamos. Pero esto es una advertencia, ¿no? Para todo ser humano, por supuesto, ¿no? Y vale la pena, ¿no? A unos les chocará, lógicamente, pero ahí está la verdad, es así. Y si el Espíritu Santo está ahí tocando el corazón, entonces uno comprenderá, ¿no? Y dirá, pues ya, bueno, así dice Dios. Y así es, pues, hermanos. Y hermano, pues si se convierte bien, pues no. Sí, ¿alguna pregunta, hermanos? ¿Algún comentario?
Sí, hermano, justo, buenos días. Por favor, bueno, sí, acércate a tu micro, hermanito, para que te escuchemos. ¿Me escucha? En tu celular hay un huequito ahí, es micro, ahí sí te acércate. Ajá. ¿Ahora me escuchan? Ya, ahí, ya, mejor, hermano, mejor así. Ya. Hermanito, buenos días con todos los de la plataforma. Hermanos, estoy escuchando el mensaje, qué interesante. Eso me hace recordar, hermano. Bueno, estoy hablando para nuestros hermanos que recién están conociendo, ya tienen ya desde repente un par de años. Les voy a contar un pequeño detalle que pasó conmigo. Yo conocí a Jesús joven, muchacho, adolescente. Y allá en la iglesita, cuando nosotros éramos como grupito, ¿no? En el año por 88, hasta allí yo tenía dos cosas bien marcaditas. Amaba al Señor Jesucristo, estando en la iglesia ya, pero también yo no me había desgarrado, o sea, no me había soltado todavía de venerar o como se lo llame, adorar al Señor de Huanca. Él era prácticamente para toda la gente de Cusco, pues, ¿verdad? Ese era nuestro patrón principal. Y para mí, mis padres me inculcaron. Donde yo, hasta allí, estando en la iglesia, yo llevaba al Señor de Huanca, mi principal aliado. Pero ¿dónde es lo que yo entendí? ¿Quién me enseñó eso? En ese tiempo había un programa Teleimpacto, no sé si ahora seguirá allá en Cusco. Y resultó de que este señor periodista, cuando nosotros ahí estábamos en el colegio, estábamos allí en la Avenida Sol, por los palantes se escuchaba, ¿no? De cómo habían venido toditas las imágenes de España a Cusco. A lo que mis padres me comentaban cómo había llegado era distinto ahora al comentarista que desarrollaba ese comentario. Es allí donde yo recién, estando en la iglesia, salgo de las imágenes. Y por eso digo a nuestros hermanos nuevos de repente, aún todavía puede estar viviendo una imagen a quienes podemos, entre comillas, virgen o santo, ¿no? Porque nada de santo tienen, o nada de virgen tienen. Entonces, gracias a este comentarista de ese programa Teleimpacto, es donde yo más entendí la palabra de Dios. Claro, ustedes allí, el hermano Marcelino, todos, el hermano Hipólito, hablaban de Dios. Yo todavía seguía, ¿no? Entonces, estuve en desarrollo, de crecimiento. Por eso digo, hermanitos, algún hermanito que entienda así de repente como yo, puede todavía estar creyendo así en las imágenes y también de repente puede todavía estar aceptando a los muertos que por allí le visitan. O sea, las tradiciones nos han enseñado y a veces arrastramos dentro de la iglesia todavía esas cosas. Pero gracias a Dios, con la luz que vamos conociendo por distintos medios, entonces vamos afianzándonos. Así que, hermanos, es mi Muy pequeño bien. testimonio para aquellos hermanos que recién están de repente conociendo al Señor, que nos pueda ayudar su palabra, dice. Ningún ídolo, ¿verdad? Así como este hermano Marcelo nos comenta. No, pues, nada. Aparentemente venerar es adorar, postrarse, ¿no? Así como están comentando. Para muchos depende esa palabra de venerar es distinto, ¿no? Son sinónimos de la misma palabra adoración. Que Dios los bendiga. Un bonito Ujú. semana Muy con el bien, sábado a cada uno de muy ustedes. bien, hermano. Muy bien, gracias, hermano. Hermano, sí, pues no es bueno recalcar lo que dice nuestro hermano, ¿no? Darío, eh, de que, pues, de Europa, bueno, en este caso los españoles traen, pues, ¿no? La Biblia aquí a América, pero simplemente, ¿no? Para, buscando sus propósitos humanos, ¿no es cierto? Y hermanos, una cosa importante también, ¿cuándo es que ingresan dentro del templo, ¿no? de Dios las imágenes? ¿No? Porque, claro, originalmente en el pueblo de Israel, pues ahí están los mandamientos de Dios, no había pues adoración a las imágenes, aunque había imágenes, pues hermanos, por ejemplo, en el velo que separaba el lugar santo del Santísimo había imágenes, pero no era para adorar, pues esas imágenes, simplemente eran como una ilustración que se hacía, ¿no? Habían dos querubines, por ejemplo, esculturas en la tapa donde estaba el arca del pacto, donde están los 10 mandamientos de la ley de Dios. Habían dos querubinos hechos de oro, hermanos, ¿no? Con las alas abiertas.
pero no era pues para adorar, ¿no? Era un símbolo nada más. El problema es cuando uno ya se inclina, le hace una reverencia, ¿no es cierto? O empieza a venerar esas imágenes, ahí es el problema. Ya se desvió y ya no está adorando a Dios, sino a los demonios que están detrás de esa imagen, ¿no? Por más que la imagen esté representando al Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, eso vale la pena aclarar. Gracias, hermano, por su experiencia. Y entonces el error es, hermanos, permitir que las tradiciones, costumbres entren dentro de la iglesia, ¿no? Y ya no se mantenga las enseñanzas puras de la palabra de Dios. Como dice el mandamiento, no hagas imágenes para inclinarte a esas imágenes, ¿no? Porque Dios es celoso, ¿no? Bueno. Bien, hermanos, entonces ahora sí vemos el resumen, ¿no? De la lección que hace nuestro hermano Sergio Fustero para terminar el estudio, o sea, el resumen, ¿no? De esta lección de esta semana. Y ahí está, hermanos, pues el versículo de memoria, ¿no? Para la semana está en Hechos 17:24. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, ¿no? Que es Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Ahí está el texto bíblico, hermanos, en la prédica del apóstol Pablo a los griegos, a los atenienses, ahí está indicando, ¿no? Que hay un Dios creador del cielo y de la tierra, y que Dios, el Señor Jesús, no es el Señor, pues no, del cielo y de la tierra. Y Él no habita, pues no, como dice Dios, no habita en templos hechos por manos humanas. No lo podemos limitar a Dios ahí al templo nada más. Dios está en todo lugar y está en esta sala y está contigo, hermano, donde estás, ¿no? Entonces Dios sale por más allá, ¿no? De las limitaciones que nosotros pudiéramos tener. Eso es lo que les predica a los griegos que no conocen a Dios, les está diciendo que hay un Dios creador, sustentador, redentor, ¿no? Ese es su propósito, ¿no? De hacer conocer, pues, ¿no? Este mensaje. Bueno, en los comentarios dice nuestro hermano Sergio, al entrar en una sinagoga, hermanos, o sea, un templo judío, Pablo predicaba de una forma muy distinta que la que usaba cuando contactaba con paganos que nada sabían del judaísmo, hermanos. Entonces, había gente que no era judía, no sabía nada, ¿no? De Dios y todo ello, del verdadero Dios, ¿no? Entonces, Pablo tenía que hablar primero a los judíos y después a los que no eran judíos, pues, ¿no? Pero era distinto la estrategia, ahí está diciéndonos, ¿no? Presentar el mensaje de salvación a aquellos que ya conocen a Jesús, aunque tenga algunos conceptos doctrinales equivocados, es relativamente fácil, dice, ¿no? Usamos conceptos similares, un vocabulario común, compartimos la lectura de la Biblia, etcétera, etcétera. Dice ahí, hermanos, ahí de repente habría que reflexionar, hermanos, reflexionar. Muchas veces, a veces no nos damos cuenta, tal vez, hermanos. Cuando hemos aprendido alguna cosa equivocadamente, hermanos, olvidarse eso, las equivocaciones, los errores, pues va a demorar mucho tiempo y mucha decisión, y así, ¿no? Como contó nuestro hermano Darío su testimonio, ¿no? Entonces, él adoraba también a las imágenes pues a pesar que ya era un cristiano, que se entregó a Dios, estaba en la iglesia, teóricamente sabía que debía obedecer los 10 mandamientos, pero seguía con el Señor de Huanca, él dice, ¿no? Él iba, aunque era adventista, pero él, hasta que escuchó un programa en una radio, no así, que no es religiosa tampoco ese programa, pero históricamente contó cómo vinieron las imágenes, ¿no? De Europa. Entonces él recién comprendió ahí, ¿no? Y lo que dice la Biblia ya pues decía claramente que eso no debía ser. Entonces demora tiempo, hermanos, borrar de nuestra cabeza, de nuestro cerebro, todas nuestras tradiciones y costumbres con las cuales hemos crecido. No es tan fácil, ¿no, hermanos? Así que entonces,
Eso es importante, hermanos. No es tan fácil a veces predicar, pues, pero sí lo destacable, hermanos, si es que uno ama a Dios, por más equivocado que está, escucha el mensaje verdadero, entonces, pues, va a tomar esa decisión. Pero cuando no está buscando sinceramente a Dios, eh, por más que se le diga la verdad, o el mismo Dios también le pueda hablar la verdad, pues no lo va a creer porque no está buscando sinceramente a Dios. Pues. Bueno, eso no como reflexión, hermanos. Sin embargo, acercarnos a aquellos, dice, que no conocen nada acerca de Jesús o que rechazan completamente el cristianismo, es más complejo, dice, cómo alcanzarlos, ¿no? Bueno, bueno, siempre al principio creo, hermanos, ¿no? Que la gente, cuando es tocado por el Espíritu Santo, la gente va, por más que sea incrédulo, se va a convertir en creyente, ¿no? Y bueno, de hecho, hay un libre albedrío, hermanos, ¿no? Que si uno está en búsqueda de Dios, va a conocerlo a Dios. Si uno no está en búsqueda de Dios, pues tiene otros intereses, nunca va a conocer a Dios, ¿no? Por más que conozca la Biblia de tapa a tapa, pero como no está buscando a Dios, sino solamente tiene el interés de conocer la Biblia, pues no va a conocer a Dios. Y muchos, me imagino así, uno se puede morir siendo incluso pastor de una iglesia y todo, pero no ha conocido a Dios, pero así como Nicodemo, ¿no es cierto? Conocía todo, pero ni siquiera había nacido. Pues, si quieres alcanzar la vida eterna, tienes que nacer de nuevo, empezar de cero otra vez. Así que, hermanos, pues creo que al principio ahí, ¿no? Cualquier persona, ¿no? Que tenga esa necesidad de Dios, lo va a conocer, hermanos, ¿no? Dios se va a mostrar a esa persona, ¿no? Pero si no tiene ese interés realmente de conocer de verdad a Dios, por más que lea la Biblia, nunca lo va a conocer a Dios, pues hermanos. Entonces, ese principio, no olvidarse, hermanos, ¿no? Y lo resume la lección, hermanos, en dos partes. Nuevos campos para la misión. En esta primera parte, hermanos, dice nuestro hermano, nuevas formas de pensar, nuevas formas de predicar, tal vez puede haber, ¿no? Estos nuevos campos para la misión. Y en la segunda parte, hermanos, cómo evangelizar a los no cristianos. Dice, buscar puntos en común, adaptar nuestro discurso, presentar a Cristo. Creo que la clave está ahí, hermanos, presentar a Cristo, ¿no? Eso creo que estamos en eso, ¿no? O sea, eso es lo principal, hermanos. Bueno, ahí está, nuevos campos para la misión, desarrollando este resumen, nuevas formas de pensar. La Biblia dice ahí, ¿no? Mientras Pablo los esperaba en Atenas, le dolió en el alma ver que la ciudad estaba llena de ídolos. O sea que antes de que venga sus compañeros de trabajo de Pablo, ¿no? De Berea, estaban en Berea, lo dejó allí, él se vino ahí a Atenas y ahí él estaba esperando y vio pues con mucho dolor en su alma que la gente, toda la ciudad, adoraba a los ídolos. Entonces él decía, pero ¿cómo no? El trabajo del enemigo de Satanás era tan grande que toda la ciudad adoraba a los ídolos y no adoraban, ni idea tenían del verdadero Dios. Eso le dolía en su corazón pues a Pablo, ¿no? ¿Cómo es eso, no? Y tal vez nosotros también podemos ver en la ciudad donde podemos estar que la mayoría de la gente adora a los ídolos y nos duele en el corazón. Ahora, ¿cómo hacer para hablarles acerca del Señor Jesucristo, no? Entonces, en esa preocupación llega a tener, pues, Pablo. Entonces, Pablo acostumbraba, dice, a entrar, pues, en contacto con los judíos para presentarles a Jesús a partir de lo que ellos ya sabían del Mesías. Bueno, a los judíos les hablaban, ¿no? En sus templos, en las sinagogas, de que ese Mesías que están esperando era Jesús, al que lo habían crucificado, ¿no? Y Jesús, Dios lo resucitó, ¿no? Y para que crean, pues, pero los judíos, algunos creían, otros no creían, ¿no? O sea, algunos buscaban sinceramente, pues, a Dios, ¿no? Y los que no buscaban sinceramente a Dios, pues, no creían, pues, y se quedaron en la incredulidad. Hasta actualmente el pueblo judío no cree, pues, ¿no?
que Jesús es el Salvador. En Atenas, hermanos, se encontró con un desafío. ¿Cómo alcanzarlos a personas que no sabían nada acerca del Dios verdadero? Personas estudiosas, de pensamiento filosófico y acostumbradas a adorar a cientos de dioses, hermanos. Ahora, ¿cómo llegar a ellos, hermanos? Su intenso deseo era que también ellos pues se salvasen, ¿no? Como nuestro deseo es que todos se salven, pues, ¿no? Pero ¿cómo enseñarles el camino pues de la verdad, hermanos? ¿Cómo llevarlos a Jesús? Se necesitaban estrategias radicalmente distintas. Inspirado, dice, por el Espíritu Santo, Pablo decidió alcanzar a los paganos usando sus propios métodos. Vamos a ver acá. Debía adaptarse, dice, a una nueva forma de pensar. Si a los judíos les hablaba en las sinagogas como un rabino, por ejemplo, a los paganos les hablaría en las plazas de la ciudad como un filósofo. O sea que Pablo, o sea, intentó, ¿no? Así como ellos en ese lugar hablaban de una y otra cosa, entonces él también empezó así a hablar como ellos, pero en este caso él hablaba acerca del Señor Jesucristo. Aunque no lo entendían, pues hermanos, pero tuvo la oportunidad de hablarlos del Areópago, un lugar especial donde exponían pues las nuevas ideas. Ahora, la segunda parte, o bueno, la otra parte dice aquí, nuevas formas de predicar. La Biblia dice, pues traes a nuestros oídos cosas extrañas, queremos pues saber qué quiere decir esto. La gente ahí era curiosa y quería escuchar nuevas cosas. Y lo pusieron pues a Pablo ahí en el Areópago, para que hable esas nuevas cosas que no entendían. Bueno, aquí el comentario dice, después de algún tiempo de predicación en la plaza, los atenienses quedaron pues extrañados. ¿Por qué? Por la idea de que Pablo presentaba, ¿no? Ávidos buscadores de nuevas enseñanzas, ¿no? Eso eran pues los atenienses buscadores de nuevas enseñanzas. Los atenienses querían entender con más claridad lo que Pablo estaba predicando. Nuevos dioses, nueva enseñanza, cosas extrañas, ¿no? Que era de su interés de ellos, ¿no? O sea, de los atenienses. Lo que él decía de Dios no tenía nada que ver con la forma en que actuaban sus caprichosos y vanidosos dioses. O sea, los atenienses, los griegos hermanos tenían pues sus dioses, ¿no? Sus ídolos, ¿no? Dios para el trueno, Dios para el sol, Dios para la luna, Dios para las estrellas, Dios para la cosecha, Dios para la siembra, para todo tenían dioses, pues. Y le daban características humanas, pues, a esos ídolos. Renegones, que odiaban, que mataban, que se peleaban. O sea, le daban las características humanas de pecadores, pues, a sus imágenes. Así para todo tenían, pues, ¿no? Sus dioses, ¿no? Entonces, ellos, dice aquí, ¿no? Que no era pues el Dios que predicaba pues Pablo, nada que ver con sus ídolos, pues no, diferente. Les habló pues del creador del universo, ¿no? Del cielo y de la tierra, ¿no? Y Señor del cielo y de la tierra. Y así, ¿no? Entonces, ya pues ellos estaban captando esa idea, ¿no? De que había un Dios diferente a lo que ellos estaban acostumbrados a adorar. ¿Qué más dice el comentario? Pablo se había familiarizado pues con el pensamiento y la cultura griegas. O sea que Pablo tenía pues conocimiento, hermanos, como era un erudito judío, un erudito bien preparado en las universidades de Judea de ese tiempo, ¿no? Con los mejores catedráticos. Entonces había leído pues a los autores clásicos y recorrido las calles, también no ahí directamente caminó por las calles de Atenas, observando atentamente todo lo que veía, pues y conociendo la forma de pensar y actuar de sus habitantes. Miraba pues el comportamiento, ¿no? De las personas. El Espíritu Santo le estaba preparado para una nueva forma de predicar a personas que no estaban acostumbradas a escuchar acerca del único Dios verdadero. Bueno, eso es lo que el Espíritu Santo tiene que hacer, hermanos, de nosotros que hablemos, pues, ¿no? De Dios donde estemos. Así que, ¿cómo evangelizar a los no cristianos? Aquí viene la segunda parte, ¿no? Buscar, dice aquí, puntos en común.
buscar puntos en común, dice ahí, ¿no? Buscar puntos en común. La Biblia dice, hermanos, porque pasando, predicando ya Pablo, ¿no? Dice a los atenienses, yo estaba pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, ¿no? Entre todos los dioses que ustedes tienen, encontré un altar que tiene esta inscripción, al Dios no conocido, al cual vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Entonces empieza por allí, hermanos, el mensaje, ¿no? El apóstol Pablo. Ustedes tienen ahí un altar para un Dios que no lo conocen y lo adoran, aunque no lo conocen. Pero yo estoy predicando, pues, de este Dios que usted no lo conocen. Y así empieza él a predicar, hermanos, ¿no? Esa es su estrategia. Entonces, en su disertación, pues, hermanos, ahí en ese lugar que es el Areópago, la pregunta dice aquí, ¿cuál fue la manera en que Pablo trató con los paganos? Los elogió, hermanos. Y justamente eso hemos estado comentando, reflexionando, hermanos. A veces los comentarios de algunas cosas que no vale la pena, hermanos, a veces da fuerza a las personas. Ya, o sea que lo que estoy haciendo está bien, ¿no? Entonces, y a veces ahí está el problema, creo, ¿no? Esos elogios, ¿no? Elogió el hecho, ¿no? De que eran personas religiosas interesadas por las cosas espirituales. Claro, el apóstol Pablo está pensando en llevarlos, ¿no? A que ellos puedan creer en el Señor Jesucristo. Pero a veces, o sea, implícitamente o está escondido ahí que no nos damos cuenta que estamos fortaleciendo a veces de repente esas creencias que tienen las personas, ¿no? ¿Los respetó? Claro, debemos respetar con mucho respeto y amor, hay que hablar. No se dirigió a ellos como un experto que iba a cambiar su percepción del mundo, sino como alguien que deseaba compartir su conocimiento de igual a igual, ¿no? Claro. Entonces él va a exponer, el apóstol Pablo, pues lo que él cree, ¿no? Y ellos tienen pues muchas creencias y que pues evalúen pues esa creencia que tiene Pablo. Aprovechó los puntos en común, encontró en el altar al Dios no conocido un puente que unía ambos pensamientos. Bueno, esa es la estrategia que utilizó pues el apóstol Pablo. Al contrario, admiró su deseo de adorar incluso aquello que les era desconocido, ¿no? Aquello que era desconocido. Bueno, estaba tratando de destacar, ¿no? Aquello que ellos no conocían y él quería dar a conocer eso, lo que no conocían ellos. Predicar a personas de creencias radicalmente distintas a las nuestras es un reto que debemos enfrentar con el máximo tacto, con todo respeto. Debemos buscar los puntos en los que nuestros interlocutores pueden ser pues elogiados, dice, e incluso admirados, y aquellos que son comunes con nuestra forma de pensar o actuar. Bueno, hermanos, ahí está, ¿no? El desafío también para cada uno de nosotros, hermanos, cómo predicar pues a la gente, ¿no? No sé, yo me pongo a pensar, hermanos. Yo no sé si, cómo predicar, digamos, ¿no? A ver si alguien pueda reflexionar a este ángel que se llama Lucifer, ¿no? Que se ha levantado contra Dios y todo, ¿no? Que se ha separado de Dios. ¿Cómo hacerle entrar en razón a él para que vuelva a Dios? Pues que se una ahí y encuentre salvación. O sea, originalmente, hermanos, Dios sabía que este ángel se había apartado de Dios. Pues. Pero de hecho, bueno, Espíritu y Profecía hace mención, hermanos, de que Dios hizo el trabajo, ¿no? De hacer reflexionar, pues, a este ángel para que se arrepienta, pues, de que se ha separado de su creador y que pueda volver, pues, ¿no? Pero él, no, sabemos que él no tenía ese interés de volver y separado de Dios pretendió, pues, ser como Dios y todo, ¿no? Y eso es lo que ha generado todo el problema que tenemos en esta tierra. Nuestros primeros padres fueron engañados por este ángel Bueno, y viene justo la muerte y sí, hermano Marcelino. me hace recordar un tiempo, en 1987, mi hijo Enoch tenía 5 años.
Fuimos con el Cusisame de gira a Cajamarca. Un mes. Llegamos a Cajamarca. Un sábado pasamos lindo en la iglesia lleno, qué hermosa la presentación del Cusisame, predicando el mensaje. Y el domingo, el director se le ocurre, hoy día tenemos libre, pero no. Vamos a la Plaza de Armas, allí vamos a predicar así, nos ponemos nuestro uniforme, todos en fila india, porque estaba cerquita la iglesia central, la Plaza de Armas de Cajamarca. Eso era su areópago de los cajamarquinos, pues su areópago grande como la Plaza de Armas del Cusco, así grande. Pero allí dice ya, vamos acá a tocar algunas músicas y no había nadie, pues. En mi mente está, no hay nadie, aquí vamos a predicar, pero el hermano tiene fe, pues es director, por algo es director, ¿no? Dios lo está usando, ¿no? Y al final dijo, vamos a, hay unos 3, 4 personas están ahí. Anunció, vamos a escuchar un tema vernacular de Perú, el cóndor pasa. Otro, después ya estaba anunciando ya de Beethoven, después ya himnos, ya al final ya la gente estaba full lleno, quizás 50, 80, no sé cuántas personas, mucha gente. Y al final ya estaba predicando de Cristo, estaba predicando. Y al final, cuando hicimos el llamado, no, alguien se acercó, buscó, dijo, ¿quién predicó? Dijo, yo fui, dijo. Mire, yo soy un hombre ya jubilado, no sé, parece de algún estatal, trabajaba para el Estado, pero tenía problemas. Hace un mes, así justamente un mes, nosotros estábamos terminando allí en Cajamarca y él había salido un mes buscando a su hijo. Su hijo, único hijo que tenía, salió de casa. ¿Por qué? Porque su hermano se metió con su esposa y se fueron, escaparon de la casa. Y él, viendo esa desgracia, no buscaba a su hijo. No importa mi mujer, ¿qué importa mi hijo? He buscado de ciudad en ciudad, de calle por calle, no he encontrado. Estoy en ese hotel que ven allá, de 15 pisos, en el último piso estoy. Estaba por lanzarme porque ya no tengo ya dinero para pagar, ya todo se acabó para mí. ¿Para qué me sirve la vida? Estaba por morirme, ahí escuché la música y vine, ¿qué están viendo aquí? Escuché la palabra. He escuchado muchos oradores, pero ninguno de ellos me impactó como el que ustedes han predicado aquí. Nosotros todo lo que podemos decir es, vamos, a la iglesia le llevamos, hablamos de Cristo, así como Pedro le dijo, no, oro no tengo, plata no tengo, pero lo que tengo te doy. Le hablamos de Jesús, oramos con él y estaba contento, estaba tocando con nosotros el bombo, regresó con nosotros, ya no estaba en su hotel y no se suicidó y por lo menos en ese aerópago ganamos uno para Cristo. Y Pablo, aunque predicó, digamos, no, ganó 2 almas para Cristo. Entonces lo importante es predicar de Cristo. El método que usemos no importa. Dios va a convertir, porque no dice la palabra, que la palabra de Dios nunca va a regresar vacío, siempre va a haber frutos. Que Dios nos bendiga, hermanos. Muy bien, hermanos, gracias, hermano Marcelino. Sí, en conclusión, hermanos, siempre cuando vamos a concentrarnos en Jesucristo, Él es la solución para cualquier problema y es así, hermanos. Bueno, ahí está. Vamos a continuar terminando nuestro estamos en esta segunda parte, adaptar nuestro discurso. Dice, el, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos. Bueno, ahí pues el apóstol Pablo, como bien sabemos, hermanos, da principios, ¿no? Importante que Dios es el creador, sustentador, redentor, y también Dios no está limitado lo que el hombre haga o no haga, hermanos, o no, no está limitado. Dios es el que sí nos limita a nosotros. En este mundo tenemos leyes, no, pero Dios está por encima de todo ello. Y además de eso, la creación, pues no, aquí que estamos, ha de ser juzgada, ¿no? A través de Jesucristo, este varón, dice, ¿no?
¿A quién lo resucitó? Bueno, ahí termina el discurso porque hasta ahí nada más escucharon, ¿no? Bueno, vamos a terminar aquí, hermanos. En el comentario dice, para alcanzar a personas no cristianas debemos adaptar nuestro discurso, tendremos que usar métodos poco convencionales partiendo de puntos en común. No olvidemos, hermanos, que el propósito es hablar del Señor Jesucristo, no desviarnos de ellos es importantísimo, porque a veces uno se desvía y ya pues, y queda mal parado incluso, ¿no? Cuando predica tratando de usar una estrategia así, ¿no? Evangelizar haciendo quedadas con un grupo de moteros, hablar de Jesús partiendo de una película, aceptar que mis oyentes adoren multitud de dioses y hablarles de uno de ellos para llegar hasta Jesús. Bueno, son preguntas que se hace aquí, ¿no? Nuestro hermano. No son estos los discursos que esperamos oír en una iglesia tradicional o hablando con cristianos de otras denominaciones. Debemos hablar a los demás de lo que ellos conocen, no de lo que solo nosotros conocemos, dicen, ¿no? La creación es el punto común que Pablo usó, presentó al Dios creador e incluso usó referencias a los poetas griegos para reforzar sus pensamientos, ¿no? Bueno, una vez captada su atención, hizo un llamamiento al que ellos podían responder y ya buscad a Dios, dicen, ¿no? Porque está ahí juntamente con ustedes, dice el apóstol Pablo, ¿no? No está lejos, ¿no? Y la última, ya presentar a Cristo es la clave, hermanos. Bueno, acá nos deberíamos concentrar más, ¿no? Y esto importa. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón, o sea, Jesucristo, ¿no? A quien designó dando fe a todos por haberlo levantado de los muertos, ¿no? Por haberlos levantado de los muertos. Y en el comentario dice, tarde o temprano llega el momento de pasar del terreno común a las nuevas enseñanzas. Después de todo, hermanos, dice aquí, ¿no? Después de todo, ¿no? Aquí dice, después de todo, no conseguimos nada hablando siempre de los puntos en común. Entonces, estar hablando de los puntos en común, nada más, no vamos a llegar a ningún lado también, pues el más dice, ¿no? El Espíritu Santo nos mostrará el momento y la manera en la que debemos presentar abiertamente a Jesús. O en otras palabras, hermanos, pues miren, si nosotros ayudamos a la persona como Cristo hacía, curaba, sanaba, satisfacía las necesidades que tenían, si en eso nomás se quedaba, pues el Señor Jesús no hubiese tenido éxito, porque se ve en algunos ejemplos de que el Señor satisfacía sus necesidades, los curaba, los sanaba, y la gente le perseguía por ese interés. Si él no daba el mensaje preciso de que hay salvación y todo ello, entonces hubiese fracasado pues en su prédica el Señor Jesucristo. Entonces él tenía que hablarles claramente las cosas también. Y cuando les hablaba claramente, unos aceptaban y otros no aceptaban, pues no, porque no lo buscaban sinceramente al Señor Jesús. Es así, hermanos, ¿no? Entonces aquí, hermanos, esto es importante, ¿no? El Espíritu Santo nos mostrará el momento y la manera en la que debemos presentar abiertamente el mensaje. En su discurso en el Areópago, disertó pues ampliamente antes de presentar a Jesús. Seguramente Lucas solo nos da el resumen del discurso también, pues no, él está en el Evangelio de Lucas, hermanos, este mensaje. Llegado el momento, unos se burlaron, pues hermanos, del mensaje que Pablo da. Otros prefirieron seguir hablando en otro momento, ¿no? Y unos pocos, hermanos, fueron convencidos inmediatamente, ¿no? Unos pocos nada más, ¿no? Bueno, todos, bueno, aquí ya para concluir, hermanos, deben introducirse nuevos métodos. El pueblo de Dios debe despertar a la necesidad del tiempo en que vivimos. Dios tiene hombres a quienes llamará a su servicio, hombres que no llevarán a cabo la obra en la forma sin vida como se ha realizado en el pasado. En nuestras ciudades populosas el mensaje debe presentarse como una lámpara encendida. Dios buscará obreros para que realicen esta tarea y sus ángeles irán delante de ellos. Nadie estorbe a estos hombres designados por Dios. No lo permitáis. Dios les ha asignado su tarea. Preséntese el mensaje con tanto poder que los oyentes sean convencidos. Finalmente, hermanos, pues no, el propósito es hacer conocer a Jesús, que lo conozcan a Él,
que Él nos ama y con justicia Él ha pagado por nuestros pecados, ¿no? O sea, para que seamos justificados. Y que Él está intercediendo por nosotros. Y que si aceptamos al Señor Jesús, tenemos vida eterna, ¿no? Ese es el propósito, hermanos. Y las estrategias pueden ser una infinidad, hermanos, como el apóstol Pablo, ¿no? Que dice. Pero el objetivo principal es eso. Y el apóstol Pablo, pues, reflexionando, dice que no debería ya estar perdiendo tiempo, ¿no? Hablando de cosas en común, halagándole estas cosas, porque me voy a perder. Mejor me concentro en Jesucristo, dice, y en este crucificado. Y por eso él logra éxito en su propia vida y en su predicación también, porque se predicó a todo el mundo conocido en esa generación, hermanos, ¿no? Y él logra, ¿no? A decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo ya no vivo, pero Cristo vive en mí. Bueno, son conclusiones que llegan en su vida, ¿no? Ojalá que nosotros también entendamos esta lección de esa manera. Que Dios los bendiga, hermanos, y hasta mañana, hermanos. Pero antes nos vamos a despedir con una oración. Voy a pedir a nuestro hermano Marcelino, que está con nosotros, creo. Sí, por favor, hermano Marcelino, despídanos con oración. Bien, hermanos, oremos. Querido buen Padre Dios, te agradecemos, Señor, en esta mañana porque nos da el privilegio de atender, Señor, tu palabra, escucharte, Señor, a través de tus siervos, Señor, lo que quieres que aprendamos, Señor, cada mañana. Ayúdanos, Señor, a dedicar tiempo, Señor, a la meditación, la oración. Conforme a tus promesas, Señor, nos conectaremos con el cielo, Señor, y tendremos la claridad de la verdad, nuestro deber para con la humanidad y para con nuestro Dios. Señor, ayúdanos en este día a hacer las cosas como corresponde, Señor, a usarnos como un instrumento. ¿Cuánta gente nos vamos a encontrarnos, Señor, entregar tu palabra, ya sea escrita o verbal o por nuestro testimonio, Señor, podamos ser un instrumento en tus manos de amor, Padre mío, no solamente eh, hablado, Señor, sino también, Señor, con nuestro testimonio. Cada uno de nosotros vamos a ir a distintos lugares, Señor. Acá somos 27 personas y somos 27 obreros, Señor, que vamos a empezar a trabajar hoy. Lo haremos, Señor, con tu ayuda, Señor, porque sin tu ayuda no podemos hacer nada. Bendiga, Señor, a tu pueblo en esta ciudad, especialmente en Perú, Señor. Hay problemas, Señor, pero estás conduciendo la nave, Padre Santo. Estamos seguros de ello, Señor. Bendiga, Señor, también en el mundo entero. Tu palabra sea predicado, Señor, a diestra y siniestra. En el nombre de ti, Jesús, oramos. Amén, Señor. Amén, amén, hermanos. Que Dios los bendiga y hasta mañana, hermanos. Hasta mañana.